Shabbat Shalom a todos, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy vamos a hablar de la quinta porción de la Torá, Hayei Sarah. Recordemos que la Torá son estos 5 primeros libros de la Biblia que se conocen también como los escritos de Moisés o como el Pentateuco. ¿Qué vamos a ver en Hayei Sarah? Las vidas de Sara. Vamos a ver la muerte del personaje, la compra de la cueva de Macpelá, la historia de Ribka e Isaac o de Rebeca e Isaac y los últimos hijos de Abraham Avino, de Abraham nuestro padre. Pero, ¿quién era este personaje? Sara, la esposa de Abraham, que cuando muere, lo primero que determina allí la porción cuando inicia esto, y esta fue la vida de Sara, y dice 127 dentro de la traducción que nos da al español, pero en el hebreo realmente no dice así. En el hebreo segmenta este número 127 de 3 formas. Dice 100 años en singular, 20 años en singular y 7 años en plural. Y este código va a tener un secreto. Recordemos que la palabra Lech Lecha de la porción número 3 tenía el valor numérico de 100. En este caso, 100 años, enlazado con lo que es Lech Lecha, habla de la plenitud. Habla de estas 10 sefirot con las 10 sefirot internas para que nos dé 100. Entonces hablamos de que Sara también es una mujer que había llegado a la plenitud, así como lo que se habla de Abraham. Y después aparece este número 20. Las 2 sefirot, la tercera y la segunda sefirot, que es Hodma y Binah, que se conocen también como la sabiduría y la inteligencia, son fuerzas creadoras que siempre están unidas, y por eso acá el 20 aparece en singular, hablando de la unicidad y hablando de esta sabiduría e inteligencia, como lo que dicen los proverbios, los profetas, Job, que habla de que la construcción del universo se hizo con sabiduría e inteligencia. Y así vamos a ir al número 7, que es en plural y dice 7 años, hablando de las sefirot emocionales, que no están unidas, que actúan independientemente y se forman en un conjunto cuando tenemos madurez emocional, pero que cada una tiene una particularidad, hablando de las 6 emociones más la materialidad, que es Malhut. Y es esta las vidas de Sara, la plenitud de una mujer que fue dirigente en su casa, tanto que la voz de Dios siempre fue un número que estuvo marcado en su vida. El 137, que significa su voz, es lo que le dice el Eterno a Abraham: escucha su voz, escucha la voz de Sara. Y esta es una importancia de lo que es la voz femenina dentro del hogar, tanto en la numerología que acabamos de ver del 100, de ser plenos, de tener este poder creador del 20 con la sabiduría y la inteligencia, y también la formación de las emociones. Las madres, tías, maestras, todas las mujeres tienen este poder en su voz para formar las emociones de los niños, para formar las emociones dentro de su casa, para formar las emociones dentro de la pareja, y es un poder especial que les da el Eterno, tanto que a Abraham el mismo Eterno le dice: escucha la voz de Sara. Y es la rectificación de Eva. ¿Por qué motivo? Si vemos, Eva habló a Adán, habló a su esposo con respecto a lo que dijo la serpiente, y también le dijo sobre comer el fruto. Aquí vemos a Sara siendo la rectificación de Eva, hablando en una guía a Abraham, hablando una dirección de Dios, y durante toda su vida dando una dirección que venía de parte de Dios con el fin de construir su casa, con el fin de construir su hogar. Cuando le dice a Abraham que tenga a su hijo a través de Agar, también cuando le dice que despida a Agar y a Ismael, también cuando habla de cómo conseguir la esposa futura de su hijo Isaac. Y vemos que es la importancia de la voz femenina, que a lo largo de la historia, digamos que la forma negativa como el mundo lo ha tratado es o callar o oprimir esta voz, o exacerbarla a tal punto de que no sea de construcción, sino que más bien sea para destrucción. Y esta es la rectificación que deben hacer todas las personas, de escuchar esta voz, de encontrar la sabiduría y la inteligencia dentro de esta voz, y que no sea una voz pasiva, sino que en este caso sea una voz activa para formación, para que podamos hacer mejores hogares, que podamos
crecer como familia a través de este personaje importante que hay en cada hogar, que es la mujer. Y esta es la rectificación que estamos haciendo, tanto que cuando Abraham pasa por esta situación de la muerte de Sara, Abraham quiere ir a comprar lo que es un sitio para enterrar a la persona que más amaba, que era su esposa. Y va a comprar la cueva de Macpela, que también tiene un valor en estos 400 shekels, en estas 400 monedas que paga, hablando de que existen diferentes mundos. En este caso estamos hablando de los 4 mundos, que cada uno de los mundos, al tener 10 sefirot, 10 dimensiones, y cada una de ellas 10 dimensiones, va a hablar de los 400, de estas 400 niveles de deseo, que es lo que realmente significa la compra de Macpela, que es el deseo completo dentro del mundo de la emanación, de la formación, de la creación y de la acción, cada uno con un valor numérico de 100 para sus 10 sefirot, dentro de ellos 10 sefirot. Y asimismo es lo que aparece aquí cuando Efrón y los hijos de Efrón escuchan que son 400 el valor que van a negociar estos personajes, aceptan la compra de este terreno donde a hoy está enterrados los patriarcas, Abraham, Sara, que es un sitio de peregrinaje, que es un sitio muy conocido, turístico, y que a hoy lo podemos visitar. Esta cueva de Macpela, este sitio que simboliza la plenitud del deseo, la plenitud y la conexión. ¿Y por qué fue comprada en Hebrón? Hebrón viene también de la raíz de conexión, y es donde está conectado este mundo con el mundo espiritual. Es por donde se genera la conexión metafísica a este plano, y es por eso que Abraham compra allí en Hebrón la cueva donde va a reposar este personaje del que hablamos hoy, que es Sara, cabeza de hogar, como la persona que guía allí desde la casa, porque las madres son las que generan como tal esta identidad. Y también hablamos de la conexión, y que desde allí empezó la compra y la adquisición de todo lo que es la tierra de Israel, que el Eterno mismo había prometido a los descendientes de Abraham. Ya cuando vemos que hace el pacto y habla de que van a ir a Egipto y van a volver, esta es como una primera parte donde él adquiere para sí este terreno, que es para que hasta hoy es el sitio donde está enterrados los patriarcas del pueblo de Israel. Y bueno, más adelante, ¿qué va a pasar? Después de comprar la cueva de Macpela, va a pasar toda esta historia de amor donde envían al mensajero para poder traer a Ribca, a Rebeca, y que se une con Isaac, hijo de Abraham y de Sara. Pero aquí quiero rescatar algo también, hablando de los hogares. Si tomamos los valores numéricos de Isaac y de Ribca, es exactamente el mismo valor que la palabra plegaria. Y es así como se mantiene un matrimonio unido. Y es así como se forma un hogar, cuando el esposo y la esposa se mantienen en una oración constante, en orar en las mañanas juntos, en orar en las noches juntos, en permanecer en una unidad en oración y pedir hacia la misma dirección. Es lo que hace que un hogar se una. Lo que quiero rescatar es eso, su unión basado en la plegaria, basado en la oración, ya que este es el símbolo, el valor numérico del que vemos acá, más allá de otros muchos simbolismos del nombre del mensajero, de lo que significa cada uno de los pasos dentro de la historia. Que quiero rescatar esta parte de la plegaria. Y bueno, al final de todo aparece Abraham con Cetura, teniendo unos hijos que están en Oriente. Y acá también es importante hablar de que Salomón fue más que los sabios de Oriente, fue más que estos sabios que estaban en la India, en China. Y es interesante cómo hacia la cultura india aparecen los brahmanes, claramente haciendo una alusión a Abraham, teniendo en cuenta que el Eterno también les dio un rescate, les dio una forma de quitar su impureza. Y aún su mantra, el mantra más famoso que todos conocemos, que es el Om,
viene de la raíz de las letras de Abraham, y es cómo ellos se pueden desligar de esa impureza y cómo dentro de su cultura también el Eterno les dio una herramienta para poder rectificar y poder ser limpios, aun cuando están no dentro de las prácticas de Israel, pero sí benditos por ser parte de las familias de la tierra, donde en Abraham son benditas todas las familias de la tierra. Entonces aquí también vemos una conexión de la India con lo que es la cultura hebrea, con lo que es Abraham Avinu, y también que no es algo desligado del mundo. Abraham no solamente tuvo a Isaac, y que Isaac a Jacob, sino que también hay otros linajes, que es Ismael, que son los hijos de Cetura también, los hijos de Agar, los hijos de Cetura, y que cada uno tiene un don y un propósito que el Eterno también les ha dado particularmente, con el fin de que todos conozcamos y nos conduzcamos en nuestras diferentes formas hacia la espiritualidad que es el Eterno. De hecho, es el propósito del ser humano conectar con la luz, pero si ya conoces la verdad, conoces la Torá, qué mejor que conocer al Dios de la Torá, conocer al Rey de los judíos y asimismo tener un camino para conectar con la eternidad. Eso sería todo. Les bendigo. Shabbat Shalom.